Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la guía de inversiones permanentes. Les acabo de compartir un archivo de Excel en donde se encuentran los ejercicios que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a trabajar con los ejercicios número 21 a 28. No sé si ustedes están viendo la pantalla que compartí recién. Les pido que me confirmen para estar seguros, perfecto, de que estamos viendo la misma pantalla. Bueno, les decía que vamos a continuar con la guía de inversiones permanentes. Ustedes ya habrán visto que lo que trabajamos en esta guía son inversiones en acciones en la medida en que la tenencia, ¿sí?, de esa participación le dé a la entidad el control conjunto o la influencia significativa. Habrán visto qué significan cada uno de estos conceptos y cuándo se configura cada uno de los supuestos. Han ejercitado ustedes con varios ejercicios en los que han visto cómo determinar el porcentaje de participación y el porcentaje de votos de que disponen o que les otorga la tenencia accionaria de la que son propietarios. En esos primeros ejercicios que ustedes estuvieron viendo, del 1 al 20, nosotros lo que queremos hacer es hincapié en diferenciar, ¿sí?, lo que nosotros debemos considerar para evaluar si debemos aplicar la resolución técnica 21, es decir, si debemos medir una participación accionaria a su valor patrimonial proporcional, o bien si nosotros debemos medirla a costo, como indica la RTE 17. ¿Sí? Entonces es importante evaluar si existe o no control conjunto o influencia significativa. Uno de los elementos que nosotros usamos para hacer esa evaluación es qué porcentaje de votos, ¿sí?, posee la inversora respecto del total de los votos que se pueden emitir válidamente en una asamblea. Por eso ustedes comenzaron en los primeros ejercicios a ejercitar este concepto, ¿sí? Y lo que hacían era, determinaban en función de la participación que ponían, de qué cantidad de votos disponían sobre los votos totales, haciendo la relación de los votos de los que posee inversora respecto de los votos totales. Se fijaban si tenían un porcentaje de votos superior al 50% o inferior. Ustedes saben que si el porcentaje de votos es superior al 50%, con esto me refiero a 50% más un voto, ¿sí?, no al 51%. Esto seguramente ya se los ha aclarado el profesor. Es más del 50% de los votos, en ese caso se configura el supuesto de control, ¿sí?, y por dicho motivo ustedes deben comenzar a aplicar, si no lo estaban haciendo, o continuar aplicando el método de valor patrimonial proporcional si ustedes ya habían efectuado el reconocimiento inicial y estaban midiendo esa participación conforme a este método. Entonces, ese es uno de los supuestos, pero la RT21 y el método de la participación, así también se lo denomina, se debe aplicar no solo cuando existe control, sino cuando existe control conjunto o influencia significativa. Entonces, esos supuestos ustedes los estuvieron analizando cuando se configuran al resolver cada uno de los ejercicios de la primera parte de esta guía. El otro tema, ¿sí?, que nosotros pretendemos que ustedes entiendan es cuál es el porcentaje de participación que se tiene sobre el patrimonio neto de la entidad emisora. En ese caso, nosotros no analizamos qué cantidad de votos tiene, sino qué participación tiene en función de la cantidad de acciones de que dispone esa entidad. Entonces ustedes seguramente
estuvieron analizando con el profesor, y de hecho nosotros lo vimos en la guía de patrimonio neto, que existen diferentes clases de acciones. Acciones ordinarias y acciones preferidas. Y también seguramente han visto que el valor patrimonial de cada acción lo debemos determinar considerando cada uno de estos tipos de capital que nosotros encontramos en las sociedades anónimas. Necesitamos calcular el valor patrimonial para las acciones ordinarias y el valor patrimonial para las acciones preferidas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, y vamos a continuar, es con este análisis, es decir, cómo determinamos el valor patrimonial para las acciones ordinarias y las preferidas, resolviendo el ejercicio número 21, que es el primero de los que vamos a revisar el día de hoy. En esta oportunidad, ustedes no van a ver un PowerPoint, que es al que estábamos acostumbrados nosotros, que era trabajar con unas diapositivas en las que íbamos mostrando, ¿sí?, secuencialmente de qué manera nosotros íbamos realizando los procedimientos y arribando de esta manera a los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una planilla de Excel, debido a que son muchos los cálculos que nosotros debemos hacer y muchos los ejercicios que debemos abordar, y esta forma nos va a permitir realizarlo de forma más ágil. Entonces, en esta solapa que les muestro en este momento, que dice 21 a 28, están todos los ejercicios que vamos a ir viendo hoy. Lo que vamos a hacer en primer lugar es leer el enunciado. Todos los enunciados van a estar coloreados, ¿sí? Verde en esta oportunidad es el color que elegí, y a continuación vamos a tener la solución. Entonces, la solución la vamos a ir analizando y vamos a ir viendo de qué manera obtenemos cada uno de los valores. Como en la mayor parte de los cálculos usamos fórmulas, vamos a ver de qué forma está armada esa expresión, ¿no? Van a ver que son todas muy sencillas, no son más que multiplicaciones, divisiones, cálculos de porcentajes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver de qué manera determinamos el valor patrimonial para una acción ordinaria y una acción preferida. El ejercicio 21 lo que nos muestra es el patrimonio de una entidad, donde nosotros lo que hicimos es desglosar, ¿sí?, los aportes de los propietarios, ¿sí?, en diferentes partidas, para que ustedes puedan asociar, ¿sí?, cuáles de ellas están vinculadas con las acciones ordinarias, cuáles con las preferidas. Entonces, verán que la primera partida que aparece es la de que dice acciones ordinarias en circulación. Nos dice que tenemos 900 acciones de valor nominal 10 pesos, y que cada una de esas 900 acciones da derecho a 2 votos. Es decir, tenemos 1800 votos, en este caso, que representan estas 900 acciones. Además nos dice que hay acciones ordinarias que están en cartera. Este tema ya lo vimos. La sociedad adquirió sus propias acciones. Entonces, más allá de la forma en la que se registra, ¿sí?, que acá vieron que aparece con el mismo signo que los 9.000 pesos, aparece en positivo, ¿no? Es simplemente para mostrarles a ustedes que de las 10.000 acciones ordinarias emitidas, 9.000 están en circulación y 1.000 las tiene la propia sociedad en cartera. Hay acciones preferidas. Esas acciones preferidas emitidas son 200, tienen obviamente el mismo valor nominal, pero conceden un solo voto por acción. Ustedes esto ya lo sabrán cuando, debido a que cuando nosotros abordamos el estudio del patrimonio neto, les decíamos que los privilegios patrimoniales son incompatibles con los privilegios en los votos. Por lo tanto, estas acciones preferidas no pueden tener voto múltiple, ¿sí?, o plural. Entonces, tenemos estas 200 acciones que conceden un voto cada una de ellas. Esto tiene que ver con el capital emitido, ¿sí?, que eso serían 12.000 pesos. Ese sería el capital de la sociedad. Pero una parte de ese capital, ¿sí?, que serían 100 acciones,
fueron adquiridas por la propia sociedad y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando determinemos el valor patrimonial por acción. Luego nosotros lo que hicimos es desglosamos el ajuste de capital en 3 partidas. Ese ajuste de capital lo vinculamos, ¿sí?, a las acciones ordinarias, sea que se encuentren en circulación o en cartera, y a las acciones preferidas. Entonces decimos que del total del ajuste de capital, que sumaría 3.200 pesos, 2.700 de ese ajuste de capital corresponde a las acciones en circulación. 300 corresponde a las acciones en cartera y hay 200 pesos que corresponden a las acciones preferidas, ¿sí? Luego tenemos la reserva legal, ¿sí?, resultados no asignados y resultados del ejercicio, que son esas 3 partidas constituyen los resultados acumulados por la entidad, con un destino específico o sin asignación de destino por parte de la Asamblea, por el momento. Tenemos 2 observaciones. Una dice que el costo de adquisición de las acciones propias fue debitado de los resultados no asignados, que es lo que dispone que debemos hacer la ley de sociedades comerciales cuando se adquieren acciones propias. Eso también ya lo estudiamos, así que lo vamos a pasar por alto, es simplemente una aclaración. Las acciones preferidas, dice la observación 2, tienen derecho a un dividendo fijo de 2 pesos por acción. Dividendo fijo de 2 pesos por acción y además participan del resultado remanente correspondiéndole el 5% del mismo. Es decir, que acá hay un privilegio, ¿sí?, económico, que es el derecho de tener un dividendo de 2 pesos por acción. Y esto es importante considerarlo debido a que, insisto nuevamente, nosotros tenemos que calcular el valor patrimonial para cada tipo de acción, ordinaria y preferida. Entonces tenemos que separar lo que tiene que ver con el capital y resultados acumulados que correspondan a esas acciones ordinarias y las que correspondan a las acciones preferidas. El ejercicio les pide lo que yo ya les adelanté, que calculen el patrimonio neto computable, ¿sí?, que es en realidad un paso previo para poder determinar el valor patrimonial por acción, que es lo que nos va a pedir el ejercicio número 22. ¿sí? Por eso estos 2 ejercicios los vamos a trabajar juntos, porque el primer caso que vamos a ver es la solución de una parte, ¿sí?, de la expresión que nos permite determinar ese valor patrimonial unitario por acción. Fíjense que el 22 nos remite al ejercicio número 21, nos dice, considerando la situación de emisora, presentada en el 21, determina el valor patrimonial por acción, ¿sí?, que ese es, digamos, el objetivo principal de estos ejercicios. Y luego les pide el valor patrimonial proporcional de la inversora en las siguientes situaciones. El valor patrimonial por acción es por cada acción emitida. El patrimonial proporcional es para toda la tenencia de esta entidad que invirtió en emisora. Y nos dice que lo hagamos para 2 situaciones. Suponiendo que, en primer lugar, la inversora adquirió 600 acciones de la emisora, ¿sí?, y que esas acciones son acciones ordinarias. Y el otro supuesto es que adquiere 100 acciones, pero esta vez preferidas, ¿sí?, no ordinarias, preferidas. De este modo nosotros vamos a usar todos los elementos que calculamos en el caso o ejercicio número 21. Les voy a mostrar a continuación de qué manera estructuramos nosotros la solución. A continuación lo que hicimos es repetir, ¿sí?, los importes que están en el enunciado. ¿Para qué? Para después, dado que ahora se encuentran en celdas específicas, poder vincularlos en las diferentes fórmulas. Entonces, lo primero que hacemos es detallamos los componentes de ese patrimonio neto. En la observación 2, ¿sí?, lo que nosotros hacemos es calculamos qué dividendos, ¿sí?, o qué cantidad de los resultados corresponden a las acciones preferidas en concepto de dividendos. El enunciado, recuerden, que decía que le corresponde un dividendo fijo de 2 pesos por acción. Entonces, si
sociedad emisora emitió y tiene en circulación 200 acciones preferidas, el dividendo que le corresponde a esas acciones es de 400 pesos. Y resulta de multiplicar 2 pesos por cada una de las acciones. Fíjense, con F2, ¿sí?, uno puede editar la fórmula. Yo no la voy a editar, simplemente les voy a mostrar de dónde se obtienen esos valores. Lo que hicimos ahí es, multiplicamos la cantidad de acciones preferidas por el dividendo fijo de 2 pesos por acción. Pero además nos dice que del resultado remanente del ejercicio, ¿sí?, esto significa de lo que queda del ejercicio una vez que se paga el dividendo fijo a las acciones preferidas, ¿sí?, que es lo que está calculado acá. Fíjense, del total del resultado del ejercicio de los 1.400, tienen un destino que es ser distribuidos como dividendos a las acciones preferidas. El remanente es los 1.000 menos esos 400, es decir, 600. Y sobre esos 600 dice que participan en un 5%. Por eso esos 600, que es el remanente, está multiplicado por 5 sobre 100, que no es otra cosa que el 5%. Bien. Es decir, que el total de los dividendos que corresponden a las acciones preferidas es de 430. Es la suma de este dividendo fijo y de este porcentaje que le corresponde sobre el remanente. ¿Sí? 430 pesos. Entonces, nosotros ya estamos en condiciones de calcular lo que nos pide el ejercicio 21, ¿sí?, que es el primer paso que yo les decía para determinar el valor patrimonial por acción. Vamos a empezar con las ordinarias y luego con las preferidas. En el caso de las ordinarias, fíjense que acá lo tenemos coloreado, está en verde, en color verde. Lo que mostramos en primer lugar es de qué forma determinamos ese patrimonio neto computable para las acciones ordinarias. ¿De qué se trata? Es, conceptualmente, se puede hacer de dos maneras. O sea, en la expresión en la que les estoy marcando en este momento, lo que se optó es por restarle al total del patrimonio neto todos los conceptos vinculados con el capital preferido, sea que se trate de capital o de resultados atribuibles a ese capital preferido. Creo que hay un comentario en el chat. Me piden acá que agrande un poco la imagen, ¿sí? Es posible. Yo se lo voy a mostrar. Díganme ustedes si ahí lo ven mejor. ¿Ven la fórmula? ¿Está más claro? Perfecto. Bien, buenísimo. Gracias por avisarme que no se estaba viendo claramente. Entonces les decía, tenemos dos formas de hacerlo. Al total del patrimonio neto restarle todos los conceptos vinculados con el capital preferido, sea que se trate de aporte de los propietarios y resultados acumulados, o bien sumando los conceptos que específicamente corresponden al capital preferido. Fíjense en el numerador, nosotros lo que hicimos es, tomamos el total del patrimonio neto, ¿sí?, en la fórmula, y le restamos las reservas que estén relacionadas con las acciones preferidas, los dividendos afectados a las acciones preferidas, el capital ordinario en cartera, por supuesto, porque nosotros tenemos que restar siempre lo que tenga que ver con acciones que no se encuentran en circulación, y el capital preferido. Para calcular el valor patrimonial por acción, lo que hay que hacer es dividirlo por la cantidad de acciones ordinarias, en este caso, porque estamos calculando el valor patrimonial para este tipo de acciones, que se encuentren en circulación. Entonces, ustedes podrían partir del total e ir haciendo la resta, o, como hicimos acá, mostrarles cómo fuimos calculando eso mismo, pero sumando individualmente los conceptos. Fíjense que acá están vinculados con las celdas que están más arriba. Voy a achicar un poquito para que se vea qué tomamos. A ver si puedo. No está respondiendo. Ahí está. Fíjense que
Para determinar el numerador, en este caso lo que hicimos es sumamos el capital, ¿sí?, que está representado por acciones ordinarias que se encuentran en circulación. No sumamos acá las que se encuentran en cartera, ¿sí? Si optásemos por partir del total del patrimonio neto, tendríamos que restar, ¿sí?, las acciones propias en cartera, que sería la otra forma de determinarlo, que sería no por adición, que es lo que estamos haciendo ahora, sino por sustracción. Hay, creo que nuevamente, un mensaje en el chat. Bueno, no, fue un error, perdón. Entonces les decía, ¿qué sumamos? Esos 9.000 que están viendo ahí. Voy a ver si puedo agrandar un poquito esto. Lo achiqué para que vean de dónde estamos tomando los valores. Entonces, estos 9.000 corresponden a estos 9.000. Luego tenemos los 2.700, ¿sí?, que corresponden a el ajuste de capital de esas acciones ordinarias que se encuentran en circulación. Además de ello, tenemos la reserva legal, ¿sí?, que acá tendríamos que haberla proporcionado, ¿sí? Habría que proporcionarla en función del total del capital, ¿sí?, capital ordinario, ¿sí?, y preferido en circulación. Ahí faltó multiplicarlo por esa proporción. Después lo vamos a hacer y lo vamos a corregir. ¿Qué más sumamos? Los resultados no asignados, también, por supuesto, en este caso, todos esos son atribuibles a las acciones ordinarias, porque lo que correspondía a las acciones preferidas, eso ya está, digamos, asignado, que es el dividendo fijo, ¿sí?, y la proporción remanente, y sobre el resultado de este ejercicio en particular, si tomamos el total del resultado y le restamos de ese resultado lo que corresponde a las acciones preferidas. No en este caso, porque entendemos que con estos 3.000 pesos que están viendo ahora, ahí ya está, digamos, detraído el resultado que es propio o le corresponde a las acciones preferidas. Lo que no proporcionamos y tenemos que corregir son estos 3.040 pesos. Pero más allá de eso, ustedes fíjense conceptualmente lo que hicimos. Sumamos, ¿sí?, todos esos elementos vinculados con las acciones ordinarias, ¿sí?, en circulación, y lo dividimos, ¿por qué? Por la cantidad de acciones ordinarias en circulación, que son 900. ¿Sí? De esta manera, si nosotros sumamos el numerador, tenemos 18.310 pesos, y la cantidad de acciones en circulación son 900. Por lo tanto, el cociente, que es este que está acá, lo voy a agrandar un poquito a ver si puedo. El cociente, la división entre los dos, nos da el valor patrimonial por acción ordinaria. Algo similar hay que hacer con el patrimonio neto computable de las acciones preferidas. ¿Qué hicimos acá? Sumamos el capital preferido, que son estos 2.000 pesos que tienen en esta línea, ¿sí? Fíjense que estos 1.000 los pasamos por alto, porque eso está en cartera, ¿sí? Sumamos a eso 200 pesos, que corresponde a ¿qué? Al ajuste de capital atribuible a las acciones preferidas, ¿sí? Y le sumamos la parte de los resultados que corresponden, ¿sí?, por el dividendo fijo y la participación en el resultado remanente a las acciones preferidas. Y acá debiéramos sumar una partecita, ¿sí?, que tiene que ver con la proporción que les corresponde sobre este importe que es la reserva legal, ¿sí? Después lo vamos a corregir y se lo vamos a dejar. Fíjense que la lógica es la misma. Aportes de los propietarios y resultados, ¿sí?, acumulados, que tienen que ver con ¿qué? Con el capital preferido. Y en el cociente
la cantidad de acciones preferidas en circulación, ¿sí? 200 en este caso. Al hacer el cociente entre estos dos elementos, obtenemos el valor patrimonial por acción preferida. El ejercicio 22 lo que nos dice es, bueno, conociendo ustedes el valor patrimonial de cada una de las acciones ordinarias y preferidas, determinen cuál es el valor patrimonial proporcional, ¿sí?, de las 600 acciones ordinarias adquiridas. Para eso lo que hacemos es, tomamos el valor patrimonial por acción ordinaria calculado y lo multiplicamos por la cantidad de acciones que compramos. En ese caso, el valor patrimonial por acción nos va a dar 12.204. Y la forma de calcularlo es 20,34 por la cantidad de acciones adquiridas. En el caso de las acciones preferidas que se adquirieron en número de 200, la fórmula es la misma, ¿sí? Es multiplicar el valor patrimonial por acción, pero en este caso, por acción preferida, por la cantidad de acciones adquiridas. Habíamos calculado como valor patrimonial por acción preferida estos 13,15, y eso lo multiplicamos por la cantidad de acciones que compramos, que fue de 100. Esto nos da el valor patrimonial proporcional, es decir, el valor patrimonial de la participación adquirida. ¿Se entendió lo que hicimos? Este es como el último ejercicio vinculado con lo que vieron en la primera clase, ¿sí? Ahora, a partir del ejercicio 23, nosotros lo que vamos a hacer es tratar otro tema. Díganme si hay alguna duda, podemos seguir. Bueno, acá preguntan cómo se obtiene el resultado remanente. El remanente es la diferencia, es lo que queda después de. En este caso, es lo que, de los 1.000 pesos del resultado del ejercicio, lo que nos dice es que hay 400 pesos, ¿sí?, a razón de 2 pesos por acción preferida, que nosotros tenemos que reservar de ahí, ¿sí?, en el sentido de que no pueden ser distribuidos entre las acciones ordinarias, que corresponden a las acciones preferidas, ¿sí? 400. Entonces, de los 1.400, ya sabemos que son de las preferidas. ¿Cuál es el remanente? ¿Cuánto queda si yo le resto a los 1.000 los 400? Quedan 600, ¿sí? Esos 600... Estos 600 vienen de dónde? Es la diferencia, se lo voy a construir acá con una fórmula. Pensé que podía tener la fórmula. Estos 1.000 menos 400, ¿sí? Son los 600. Ese es el remanente. Y sobre el remanente, a ver si aplico el 5%, que es lo que me decía el enunciado. O sea, remanente Bruno, es la diferencia. Sí. no estás mostrando la pantalla. Ah, no. ¿Qué están viendo en este momento? Nada. Ah, perdón, disculpen. Salí sin querer y dejé de compartir. Bien, gracias por avisar, ¿sí? Y en cualquier momento interrúmpanme, ¿sí?, si pasa algo así yo no sigo hablando en el aire y ustedes no entienden de lo que les estoy hablando. Les pido disculpas. Ahí compartí nuevamente la pantalla, tienen que estar viéndolo. Lo que les decía, el remanente es la diferencia, ¿sí? ¿Entre qué? Entre el resultado del ejercicio, que son estos 1.000 pesos, ¿sí?, y la parte de esos 1.000 pesos que corresponde a las acciones preferidas. ¿Cuánto de estos 1.000 pesos corresponden a las acciones preferidas? Eran 2 pesos por acción, ¿sí? Entonces 2 por 200 fueron estos 400. Si yo hago 1.000 menos 400, me quedan estos 600. Fíjense. Esos 600 es el remanente del resultado del ejercicio, del que corresponde un 5% a las acciones preferidas. Pero al referirnos a remanente, es decir, es lo que queda, ¿sí? Es lo que queda después de que aparté algo para
cumplir con una disposición estatutaria, que era que estas acciones tenían un derecho a un dividendo fijo de 2 pesos cada una. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Perfecto, bien. Bueno, entonces, continuamos. Les decía que estos dos primeros ejercicios que vimos, que el 21 y 22, serían como la culminación del análisis del tema que vieron en la primera clase, en la primera parte de esta guía. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver o analizar otros temas que tienen que ver con esto de medir, ¿sí?, una participación permanente a valor patrimonial proporcional. Entonces, vamos a leer el ejercicio 23 y ustedes me van a decir cómo lo interpretan y qué norma aplicarían, ¿sí? Dice este ejercicio 23 que el 1 de enero del año 2012 el ente, la empresa, ¿sí?, inversora sociedad anónima, adquirió 600 acciones ordinarias de la empresa emisora. Y dice que emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. Inversora dice que abonó por la compra 12 pesos por acción y un 2,5% en concepto de comisiones y derechos de bolsa. Y les pide que registren la incorporación al activo de esta participación. ¿Quién se anima a contarme cómo interpreta este caso, ¿sí?, cómo lo analiza y qué norma aplica y por lo tanto qué solución le daría? Son poquitos, son 13, así que no tengan miedo, no sean tímidos. Esto ustedes lo saben, así que es cuestión de, digamos, de analizarlo y recordar lo que vieron en la clase pasada. ¿Qué es lo primero que nosotros analizamos cuando tenemos una situación de este tipo? Vemos cuántas acciones se adquirieron, ¿no? Vamos a ver si en el chat alguien se anima a decir algo. Bueno, acá sí. Acá nos dicen que en este caso tiene un porcentaje de votos del 6% y tendríamos que aplicar el modelo de costo de la RT17. Bien, perfecto. Ahí el punto 5.9, lo que nos habla es de las participaciones permanentes y nos dice que se debe aplicar el método del BPP cuando se tiene control conjunto, influencia significativa. Entonces lo que tendríamos que hacer en primer lugar es analizar si se configura con esta compra alguno de esos tres supuestos. Y una de las cuestiones que analizamos es qué porcentaje de votos nos otorga la compra de estas 600 acciones. Y acá bien dice Martín que nos da el 6%, ¿sí?, de los derechos de voto. Entonces ya sabemos que podemos descartar, dado que esta es la primera compra, así que no hay una tenencia previa por parte de la inversora, que no nos va a otorgar esta tenencia el control. ¿Por qué? Porque tenemos menos del 50% de los derechos de voto. Bien. Ni siquiera vamos a tener, o mejor dicho, ni siquiera podemos presumir, ¿sí?, que existe influencia significativa por el porcentaje, por ser tan bajo el porcentaje, ¿sí? Es el 6%. Y tampoco nos da el enunciado ninguna otra indicación que nos permitiera concluir de que existe, mejor dicho, influencia significativa. O sea, no nos indica cuál es la relación entre las dos sociedades, en cuanto a si una es un proveedor de algún material, insumo, alguna materia prima importante, sea su principal proveedor. Tampoco nos dice nada respecto de si
se trata de algún cliente importante, si se maneja, si comparten miembros del directorio, tampoco nos dice nada sobre la tecnología, ¿sí? Que puede uno proveer a otro y esto ser indispensable y ser una influencia importante, ¿sí? en la sociedad. No nos da ningún otro elemento como para poder analizar si existe o no influencia significativa. Y al no existir ningún otro elemento y no configurarse y no alcanzar, mejor dicho, el mínimo porcentaje de votos para presumir que existe influencia significativa, nosotros eso lo descartamos. Decimos, en este caso no existe control, ni control conjunto, ni influencia significativa. Entonces, ¿qué nos dice la RT17? Y bueno, en esos casos lo que tenemos que hacer es medirlo a costo. ¿Sí? El costo, entendido como sacrificio económico necesario para poder incorporar este bien al activo. En este caso, ese costo va a estar dado ¿por qué? Por el precio que se debió pagar por su adquisición al contado, más todos los costos necesarios, ¿sí? Para concluir esta operación, que en este caso está representado por comisiones y derechos de bolsa. Entonces, la respuesta está bien. O sea, no tenemos, no solo porque no alcanzamos el 50% de los votos, sino que porque tampoco hay ningún otro dato que nos permita presumir ni siquiera que existe influencia significativa. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es medir a costo, ¿sí? Entonces, cuando medimos a costo, ¿cómo lo registramos? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hacemos? ¿Qué debitamos? ¿Qué acreditamos? Les voy a mostrar cuál es nuestra solución. Acciones emisora por 7.380, ¿de dónde sacamos este valor? ¿Cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos multiplicando este valor, que es el precio de compra de cada acción, ¿sí? Por la cantidad de acciones, más el 2,5% sobre este precio de compra. Este 2,5% es 3 pesos. El costo de compra de cada una de las acciones, el costo de incorporación de cada una de las acciones es de 12,30, multiplicado por 600 nos da 7.380. Acciones emisora a banco, ¿sí? Bien. Después veremos qué pasa cuando en estas situaciones donde no debemos aplicar el método de la modelo sino directamente el de costo, modelo de costo, cómo tenemos que trabajar si la entidad decide distribuir dividendos, ¿sí? La entidad emisora me refiero, decide distribuir dividendos o capitalizar utilidades o tomar algún otro tipo de decisión que afecte el patrimonio neto de esta sociedad. Pero por el momento lo que nosotros tenemos que concluir es que no aplicamos el método de la participación, ¿sí? Que medimos inicialmente esto a costo. Bien, vamos a pasar al ejercicio 24. El ejercicio 24 lo que nos dice es que la inversora adquirió 600 acciones ordinarias, ¿sí? 600 no, perdón, 6.000, ¿sí? Me olvidé un cero ahí. Y dice que emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción, que nos otorga un voto cada una de estas acciones. Y dice que inversora pactó la operación en 300.000 pesos y abonó la totalidad al contado. Entonces, en esta situación, debemos aplicar cuando hacemos la incorporación al activo, la RT21, o nos seguimos manejando con la 17, perdón. En este caso, ¿qué ocurre? Acá nos dice la 21. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Acá preguntan, ¿hay influencia significativa? Y hay más que eso, ¿sí? En realidad. Acá directamente afirmamos que existe control, porque tiene más del 50% de los votos.
adquirió 6.000 acciones, de las 6.000 acciones, obtuvo 6.000 votos. ¿Por qué? Porque cada voto le otorga, cada acción le otorga derecho a un voto. Entonces tenemos 6.000 votos. ¿De cuántos votos posibles? Y 10.000, porque todas las acciones ordinarias, en este caso, otorgan la misma cantidad de derechos de voto, que es 1 por acción. Entonces, tenemos 6.000 votos sobre 10.000 votos. Tenemos el 60% de los votos, por lo tanto, tenemos control. Debemos aplicar la RT21. ¿Y qué nos dice esa resolución respecto de la medición inicial de esta participación permanente? ¿Cómo se mide? También dice que se mide al costo, ¿sí? También se mide inicialmente al costo. Pero ¿qué ocurre? Luego, el valor de esa participación, ¿sí?, se va a determinar en función del valor del patrimonio neto de la entidad emisora, ¿sí? Entonces, cada vez que exista algún cambio en el patrimonio neto de la emisora, nosotros tenemos que ver cómo va a afectar la medición de esta inversión. Entonces, esos análisis de cómo trabajamos la inversión permanente, ¿sí?, durante la tenencia, la vamos a ver en próximos ejercicios. Ahora lo único que queremos hacer es ver de qué forma, de qué manera determinamos el costo de incorporación de esta participación al activo. Ustedes ya saben que se hace por el costo. ¿Cómo se registra esto? También lo vamos a ver. Hay que desdoblar ese costo, ¿sí?, ese costo incurrido de 300.000. Después vemos a qué cuentas lo vamos a imputar, por qué y por qué lo vamos a hacer de esa manera. Este ejercicio era sencillo. ¿Cuál es el costo de adquisición? 300.000. ¿Sí? Y esta va a ser la medición inicial. ¿Qué pasa si al adquirir estas 6.000 acciones ordinarias, la empresa lo que decide es pagar no solo en efectivo, como dice este ejercicio, 50.000 pesos, sino que además entrega un bien que tenía en el activo, que es en este caso un inmueble, y por el saldo, ¿sí?, promete pagar a los 60 días la diferencia más un interés, ¿sí? Es decir, que en este caso estamos frente al mismo caso 24, donde se adquirieron 6.000 acciones ordinarias de la empresa emisora, donde la empresa emisora tiene 10.000 acciones ordinarias en circulación y cada una de esas acciones otorga derecho a un voto. Es decir, seguimos en el supuesto de que adquirimos 6.000 votos de 10.000 votos posibles y por lo tanto tenemos control. Al tener control debemos aplicar la RT21. Acá hay un comentario. Hay que calcular el valor que se pagaría si fuese al contado. Perfecto. ¿Y el valor corriente del inmueble? Sí. Nosotros lo que tenemos que determinar es, en el momento en que se hizo la incorporación, es cuál es el costo, ¿sí?, en el que se incurre. Y el costo va a estar dado ¿por qué? Por el precio que se paga por la adquisición al contado, en este caso los 50.000 pesos que se entregaron en ese momento, y a eso le vamos a adicionar el valor corriente del activo que nosotros entregamos, ¿sí?, que es el inmueble. Nos desprendimos de este bien, bueno, y este bien tenía en ese momento un valor de 76.800 pesos. ¿Sí? Entonces, los 50.000 más los 76.800 pesos es parte, ¿sí?, del costo, pero no es todo el costo. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos esos dos elementos, llegamos a ¿cuánto? A 126.800. ¿Sí? 126.800, pero se pactó por la operación un precio de contado de 136.800. Parte fue pagado el contado, entregamos un bien que nos lo tomaron en 76.800, que era su valor corriente, y la diferencia, el remanente, son 10.000 pesos. ¿Sí? 136.800 menos 126.800, le estamos debiendo a 1.000. Bueno, esos 1.000 pesos los vamos a pagar a los 60 días con un 12% de interés.
esos 10.000 forman parte también del costo. Vamos a ver nosotros cómo hicimos las cuentas. Nosotros tomamos directamente 136.800. ¿Por qué? Porque es la suma de los 76.800, los 5.000, los 50.000 y los 10.000 del capital de este documento que se firmó. ¿Sí? Es decir, si nosotros preguntamos cómo se determina el costo, ¿sí?, de incorporación de esta inversión, bueno, ese costo se determina sumando el importe pagado en el momento de la operación, en el momento de la compra, más el valor descontado, ¿sí?, de los pagos que la empresa inversora deba efectuar, ¿sí?, después de la fecha de la compra, ¿sí?, estos pagos a los que se comprometió, que en este caso son 10.000 pesos a pagar en el futuro. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos el valor nominal del documento, lo que tendríamos que hacer es calcular su valor actual, su valor descontado. Y además le tenemos que sumar el valor corriente de los bienes que la empresa entregue, esta empresa inversora le dé a la emisora, a quien esté enajenando estas acciones, esta participación, medidas, ¿sí?, como les decía, su valor corriente. Entonces, la suma de esos tres componentes, precio pagado de contado, valor corriente de los bienes entregados, ¿sí?, y el valor actual de los pagos futuros a los que se comprometió, conformarían el costo de adquisición, ¿sí?, de esta inversión permanente. Ahora vamos a ver, mejor dicho, en ejercicios posteriores vamos a ver cómo trabajamos este costo de la inversión y cómo lo registramos contablemente. Por el momento, lo importante es saber cómo se calcula ese costo. El ejercicio 26, ¿sí?, retoma el 25 y hace algunas modificaciones. Estamos en el mismo supuesto. Estamos en el supuesto de que inversor adquirió 6.000 acciones ordinarias de la emisora, que la emisora tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto cada uno. Por lo tanto, nosotros tenemos el 60% de los derechos de voto, tenemos el control. Y si ustedes calculan el porcentaje de participación, también advertirán que es del 60%. ¿Qué nos dice en este caso? ¿Cuál es la novedad del ejercicio? Es que en este caso se pacta la operación en 300.000 pesos. Y nos dice que se paga el contado, ¿sí? El 100% se abonó al contado. Y lo que nos dice es, ¿sí?, que esto es importante, que el patrimonio neto computable de emisora, esto para nosotros va a ser el equivalente a los activos netos identificables, dice que a esa fecha es de 500.000. Y acá hay unas aclaraciones que son muy importantes, ¿sí? Para que este patrimonio neto, ¿sí?, se pueda tomar como base para calcular el valor patrimonial de la inversión, ¿sí?, tiene que resultar de la diferencia entre activos y pasivos que se encuentren medidos a su valor corriente, ¿sí? Se debe haber depurado, ¿sí?, de los activos no identificables, y tampoco tiene que existir diferencias en la medición de los activos y pasivos, ¿sí? Acá dice solo de los pasivos, tendría que decir de los activos y pasivos. Ese es un error en el enunciado. Entonces, nosotros tomamos estos activos netos identificables o este patrimonio neto computable de 500.000 pesos. Nosotros lo que sabemos ahora es que pagamos 300.000 pesos. ¿Sí? Esos 300.000 pesos surgen, ¿sí?, de lo que se acordó con quien nos está vendiendo este paquete de 6.000 acciones. Pagamos 30.000 pesos. Perfecto. Este es el costo de adquisición de la inversión. Ahora bien, para hacer la registración contable, lo que nosotros tenemos que determinar es cuál es la participación que tenemos en los activos netos identificables o en este patrimonio neto computable.
tenemos, como les decía, el 60% de los 500.000 pesos. Eso nos da exactamente, si ustedes se fijan en la fórmula, 300.000 pesos. Es decir, que nosotros pagamos 300.000 pesos y que la participación en el patrimonio neto de emisora es de 300.000 pesos. Es decir, pagamos exactamente lo que valía esa participación sobre los activos netos identificables, medidos a sus valores corrientes. Por lo tanto, no hay diferencia entre lo pagado y esta participación. Si existiera una diferencia, esa diferencia consistiría en lo que nosotros llamamos valor llave. Y ese valor llave puede ser positivo o negativo, de acuerdo a si pagamos más o si pagamos menos, ¿sí?, que la participación sobre los activos netos identificables. Acá hay una pregunta. ¿Patrimonio neto computable es lo mismo que activos netos identificables? Sí. Eso es lo que les indicaba recién. Acá dice patrimonio neto computable, pero dice patrimonio neto porque es la diferencia entre activos y pasivos del patrimonio neto, ¿sí? Computable, esa es una forma de referirse a esa diferencia entre activos y pasivos, que nosotros lo llamamos activos netos, ¿sí? Identificable, pues ya están depurados de lo que son no identificables, y además medidos, ¿sí?, tanto activos como pasivos, a sus valores corrientes. Bueno, entonces, en este caso, como coincide, ¿sí?, lo que pagué con la participación en el patrimonio neto computable, no hay ninguna llave, ni positiva ni negativa, y la registración contable es muy sencilla y consiste en debitar acciones emisora BPP a caja banco, la forma en la que se haya cancelado. En este caso usamos esta cuenta, solo esta cuenta, porque también aclaramos que no existían diferencias en las mediciones de activos y pasivos. Si existieran una diferencia entre el valor de libros que nos muestra emisora y el valor corriente, que es el que nosotros le asignamos a los efectos de poder determinar, ¿sí?, esta medición inicial, van a aparecer otras cuentas que nosotros tendríamos que usar y que las llamamos mayor valor, ¿sí? Puede ser el mayor valor vinculado con una diferencia en la medición de los bienes de cambio, de los bienes de uso, de los activos intangibles. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en los próximos ejercicios. El ejercicio siguiente, que es el 27, también retoma. Fíjense que todos estos ejercicios en realidad lo que van haciendo es agregando algún tipo de dificultad adicional o con la intención de mostrarle una variación, ¿sí?, en esa situación base o de partida. En este caso, que es el 27, como les decía, fíjense que insiste en que se adquirieron 6.000 acciones ordinarias de la empresa emisora. Esa empresa emisora tiene 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción, por lo tanto, tenemos el 60% de los votos, tenemos control. Acá en este caso dice que se pactó 136.800, ¿sí? Es decir, retomamos el caso anterior. No el 27, sino el 26. Fíjense que acá dice que se abonó 50.000 pesos en efectivo, ¿sí?, y se entregó un inmueble en parte de pago, cuyo valor de libros era 60.000 y su valor corriente 76.800, y se comprometió a pagar el saldo en 60 días con un interés de 12% capitalizable mensualmente. Entonces, acá lo que estamos viendo es, por un lado es cómo se determina el costo de incorporación que ya sabemos, y por otro lado lo que queremos ver es cómo calcular este patrimonio neto computable, estos activos netos identificables, sobre el que vamos a aplicar nuestro porcentaje de participación, ¿sí? Para hacer esto, para determinar este patrimonio neto computable, nosotros lo que hicimos es listamos los diferentes rubros, y para cada rubro el valor de libros, ¿sí?, es el valor que muestra emisora en sus estados contables, y el valor corriente que nosotros asignamos a esas partidas a los efectos de poder aplicar el método. En algunos casos, ¿sí?, no hay diferencia entre el valor de libros que muestra emisora y el valor corriente, pero en otros sí.
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es registrar la incorporación de esta inversión permanente. Pero ya con todas estas dificultades que es, bueno, ya tenemos diferencias en los valores de libros respecto del valor corriente, ¿sí? Tenemos activos que son identificables y activos que no son identificables, ¿sí? Y tenemos diferencias entre lo que se paga y la participación sobre esos activos netos identificables, ¿sí? Es decir, entre el costo de adquisición y la participación o el porcentaje de participación sobre este patrimonio neto computable. Vamos a revisar este cuadro, vamos a ir viendo qué partidas encontramos y qué diferencias resultan. Fíjense que dentro del activo tenemos caja y bancos, el valor de libros y el contable es el mismo, no hay diferencias. En bienes de cambio sí existe una diferencia entre el valor corriente y el valor de libros, hay 20.000 pesos de diferencia. Lo mismo ocurre con los bienes de uso. Tenemos diferencias entre la medición que nosotros hacemos a valor corriente, que es del 110, y los bienes de uso que su medición de su valor de libros es de 100.000. En los activos intangibles tenemos gastos de organización. Ustedes ya vieron que esos gastos de organización son activos no identificables. Tenemos, sí, una diferencia en el valor, en la medición, pero a los efectos prácticos esa diferencia nosotros la verdad que la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que eliminar estos activos, los tenemos que sacar del total del patrimonio del ente para poder calcular, ¿sí?, nuestra participación sobre el patrimonio neto computable. Tenemos activos intangibles, patentes, que sí son activos identificables, por lo tanto, estos sí los vamos a mantener. Y también tenemos una diferencia entre su valor corriente y de libros, 35.000 es el valor asignado por nosotros, y el valor de libros es de 30.000, es decir, hay una diferencia de 5.000 que tenemos que ver también cómo lo trabajamos. Entonces, si nosotros repasamos todos los activos, vemos que en 3 de ellos encontramos diferencias entre su valor corriente y valor de libros, que va a dar origen a lo que conocemos como mayor valor, ¿sí? Tenemos un mayor valor de bienes de cambio, un mayor valor de bienes de uso, un mayor valor de activos intangibles. Nosotros acá lo trabajamos por rubros, pero habría que trabajar cada una de las partidas que integran esos rubros. Y ahí puede existir diferencias en la medición en algunas de esas partidas, en otras no. En el pasivo pasa lo mismo, pero en este caso lo que es las diferencias van a ser entre el valor de libros y el costo de cancelación. Solo tenemos diferencias en el pasivo en una de las partidas, que es en las deudas comerciales. Dice que según la medición que nosotros hacemos a esta fecha, el costo de cancelación es superior al que indica el valor de libros, en 2.000 pesos. Entonces tenemos un mayor costo de cancelación de esa obligación. Entonces, el análisis de cada una de las partidas que lo conforman, ¿sí?, y la existencia de mayores valores o mayores costos de cancelación son imprescindibles para poder aplicar correctamente el método. Es parte del análisis. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles de qué manera nosotros hicimos el análisis de este caso y cómo fuimos desarrollando el procedimiento. Esta es una alternativa, ¿sí? De hecho, en general en las clases que dábamos presenciales, esto yo se los mostraba de otra manera, o sea, lo resolvía siguiendo otro procedimiento. Por supuesto que cualquier procedimiento que ustedes empleen tiene que darle por resultado los mismos valores, ¿sí? Les vamos a mostrar en esta planilla una de las formas de resolverlo. Tenemos nosotros 6.000 acciones. Lo primero que hicimos es de analizar si estábamos en presencia
de control contra el conjunto de influencia significativa para ver si debíamos o no aplicar la RT21. En este caso tenemos el 60% de los votos. Por lo tanto, existe control, y al existir control, tengo que medir según este método de valor patrimonial proporcional o de la participación. Paso 1, indicamos acá. Pusimos, vamos a ajustar mediciones de activos y pasivos de la sociedad emisora. ¿Sí? Ustedes saben que para determinar el patrimonio neto computable o estos activos, ¿sí?, netos identificables, su medición debe ser efectuada a valores corrientes. Entonces, vamos a partir del total de los activos y vamos a ir restando, ¿sí?, o sumando, de acuerdo a el signo de la diferencia, para cada uno de las partidas, en este caso para cada uno de los rubros, vamos a ir sumando o restando estos mayores valores o mayores costos de cancelación. Vamos a partir del total, les decía, del activo, que son 280.000 pesos. No sé si esto está... Estos 280.000 les indico acá, fíjense que les marqué la celda, son estos 280.000 de la celda B181. Partimos de eso. ¿Y qué hicimos acá? Le sumamos, en este caso, la diferencia que existía entre el valor de libros y el valor corriente. Fíjense que tenemos 140 contra 120. Estos 20.000 pesos de diferencia, yo los tengo que considerar, los tengo que sumar, porque lo que intento es determinar todos los activos, ¿sí?, a valores corrientes. En estos 280.000 pesos están sumados los bienes de cambio por 120.000. Para llevarlos a 140.000, lo que tengo que hacer es sumarle la diferencia, sumarle 20.000. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los bienes de uso. Dentro de los 280.000 pesos, que es este total, están sumados estos bienes de uso por 100.000 pesos, cuando el valor que nosotros le asignamos sería 110.000. Tenemos una diferencia entre estos dos valores de 10.000 pesos. Entonces, para llevarlo a valores corrientes, sumamos 10.000 pesos a los 280.000 pesos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Debemos sumar en los activos intangibles identificables la diferencia de 5.000 pesos, que es la que aparece a continuación. ¿Sí? Estaban por 30.000 sumados en este total de 280, pero nosotros necesitamos medirlo a 35. Le sumamos la diferencia de 5 y de esa manera lo que hacemos es llevamos esta medición de los activos de 280, ¿sí?, que son los valores de libros, a valores corrientes. Pero ojo, que nosotros lo que tenemos que hacer es no solo medir activos y pasivos a valores corrientes, sino que además debemos depurarlos de aquellos que sean no identificables. Por eso es que al total de 280.000 pesos le restamos este valor de 20.000 pesos que figura como activos intangibles, gastos de organización. Ahí lo depuramos, le restamos los 20.000 pesos de este activo no identificable. De esta manera tenemos el total del activo, que es 295.000 pesos, que está medido a valores corrientes y que incluye solo aquellos activos que son identificables. ¿Sí? Esos son los 295.000 pesos que calculamos recién, y que es una parte de la determinación del patrimonio neto computable o de los activos netos identificables, que es a lo que queremos llegar. Como nosotros queremos calcular este patrimonio neto computable, ajustado a activos netos identificables a valores corrientes, tenemos que trabajar con los pasivos. Es el otro elemento que nos falta analizar. Entonces, vamos también a partir del total del pasivo. El total del pasivo a valores de libros será de 65.000 pesos. Y en este caso tenemos solo una diferencia de 2.000 pesos, recuerdan, en las deudas comerciales. El costo de cancelación era 32.000. Entonces, para llevarlo, estos 65.000, ¿sí?, a costos de cancelación, lo que tendría que hacer es sumarle esta diferencia de 2.000 pesos. ¿Debido a qué?
estas deudas comerciales se encuentran medidas por debajo de su costo de cancelación. El total de los pasivos, ¿sí?, es de 67.000 pesos. Si ahora relacionamos el total de los activos y el total de los pasivos, después de estos ajustes y estas depuraciones, sí podemos obtener el valor del patrimonio neto computable o patrimonio neto ajustado, como lo indicamos en esta fila, en la fila 202, de 208.000 pesos. Fíjense que resulta de la diferencia entre el total de activos y el total de los pasivos. Ahí nos olvidamos poner el total del pasivo. Bien. Ya tenemos el patrimonio neto computable. Ahora, si nosotros necesitamos calcular el valor patrimonial por acción, lo que haríamos es dividir este patrimonio neto computable o activos netos identificables a valores corrientes entre la cantidad de acciones en circulación. En este caso, todas las acciones en circulación son ordinarias, ¿sí?, y no hay acciones en cartera. Están todas en circulación. Por eso es que como denominador tomamos los 10.000 y hacemos 228.000 pesos dividido 10.000 acciones. Fíjense que acá el símbolo ese quedó mal, ¿sí? No son pesos, ¿sí? El símbolo ese es incorrecto. Son acciones, es cantidad de acciones. Les pido disculpas ahí, ustedes en sus apuntes tomen que son acciones. 228 dividido 10.000 les da, sí, en pesos, 22,80. Son pesos por acción. Ese es el valor patrimonial de cada acción ordinaria en circulación. 22,80. ¿Cuál es el valor patrimonial de la inversión? Entonces, ¿sí?, de toda la tenencia. ¿De qué tenencia? De las 6.000 acciones. Bueno, el valor patrimonial proporcional resulta de multiplicar este valor por acción, patrimonial por acción, por la cantidad de acciones. 22,80 por 6.000 acciones me da 136.800. Entonces, mi participación sobre los activos netos identificables medidos a sus valores corrientes me da 136.000 pesos. Esto es lo que yo voy a comparar después con lo que efectivamente erogué, con el costo, ¿sí?, de esta inversión. Ya sabemos entonces cuál es la participación sobre los activos netos identificables de valores corrientes. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a, acá dice busco sobre y sus valuaciones y calcula mayores o menores valores. Esto nosotros ya lo hicimos conceptualmente. Acá lo que vamos a hacer es dejarlo explicitado en nuestro papel de trabajo para después poder volcar, ¿sí?, estos mayores valores, ¿sí?, costos de cancelación, en el asiento, ¿sí?, contable. Nosotros ya habíamos dicho que teníamos una diferencia entre el valor de libros y el valor corriente de los bienes de cambio, de 20.000 pesos. Habíamos dicho lo mismo cuando analizamos los bienes de uso. También tenemos una diferencia de 10.000 pesos entre el valor del libro y el valor corriente. Ocurre algo similar con las patentes, ¿sí?, y con las deudas comerciales. Es decir, que en total, si nosotros sumáramos todos estos elementos, tendríamos mayores valores netos por 33.000 pesos. Esto no se toma por totales, sino que se va trabajando partida por partida. Es decir, cuando nosotros registremos esto contablemente, no vamos a tener una sola cuenta, una sola partida que diga mayor valor 33.000 pesos. Vamos a tener una cuenta de mayor valor para los bienes de cambio, una para los bienes de uso, una para las patentes, ¿sí?, un mayor costo de cancelación de las deudas comerciales. Todos vamos a usar diferentes cuentas para cada una de estas diferencias. Pero, esto es importante, ustedes determinaron una diferencia, por ejemplo, en bienes de cambio de 20.000 pesos, que es la que les indiqué. Pero ustedes no tienen el 100% de la participación, ustedes tienen el 60%, perdón, tienen ustedes, sí, el 60% de la tenencia. Por lo tanto, a ustedes les va a corresponder sobre cada una de las diferencias
computar este 60%. Entonces, nosotros no vamos a tomar los 33.000 pesos, sino que vamos a tomar este neto de 19.800 pesos. Ese va a ser el mayor valor vinculado con la participación, es decir, con las acciones que ustedes compraron, que la inversora adquirió. Entonces, tomamos solo el 60%. Ahora lo que voy a hacer es comparar. ¿Comparar qué cosa? La participación, ¿sí?, sobre los activos netos identificables contra el costo de adquisición. Entonces, este valor patrimonial proporcional de la inversión, que es, fíjense, mi participación sobre los activos netos identificables a valores corrientes, daba 136.800, que lo pueden calcular de dos maneras. O toman el 60% de los 228.000 pesos, que le va a dar 136.800, o calculan el valor patrimonial por acción y lo multiplican por la cantidad de acciones. De las dos maneras van a arribar al mismo resultado. Y esos 136.800 lo van a comparar contra el costo de adquisición. El costo de adquisición ya lo habíamos calculado, ¿recuerdan? Es la suma de ¿qué? El precio pagado al contado, del valor corriente de los bienes entregados y del valor descontado de las sumas que ustedes se comprometieron a pagar en el futuro. Creo que hay una pregunta en el chat. Acá les dice que el costo es menor al BPP. En este caso no. El costo coincide con la participación en los activos netos identificables, pero puede ser menor o puede ser mayor, ¿sí? Es decir, hay tres alternativas posibles. Esta es la alternativa más sencilla, en la que no existe valor llave. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando exactamente el valor de la participación sobre este patrimonio neto computable. Si ustedes estuviesen pagando más, ¿sí?, que la participación en los activos netos identificables, a esa diferencia, ¿sí?, la llamamos valor llave, positivo en este caso. Si ustedes están pagando menos, ¿sí?, eso va a ser en principio un valor llave negativo, pero después vamos a analizar si todo se debe imputar a una llave negativa o hay que hacer otro análisis para ver si todo o parte no corresponde imputarlo como un resultado del periodo. Hay otro comentario. Sí, puede ser, es cierto, Victoria. Yo pensé que en este caso, sí, estaba confundido, pensé que acá íbamos a encontrar ya una diferencia entre lo que pagamos, 136.800, y la participación sobre el patrimonio, neto computable. Yo lo que sabía de antemano era el costo de adquisición, pero no sabía cuánto me iba a dar el valor de la participación, ¿sí? Este valor patrimonial proporcional de la inversión no sabía cuánto iba a dar. Pensé que iba a dar más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este caso en que dé exactamente igual es el menos probable, ¿sí? Y está bien que nos haya dado igual, ¿por qué? Porque es el primer ejercicio que nosotros abordamos. En este ejercicio no van a encontrar una llave. En los ejercicios siguientes sí vamos a encontrar una llave. Bien, entonces les decía, acá en este caso no existe llave. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, ya sé cuánto pagué y sé cuál es el valor patrimonial de la inversión. Tengo que ver de qué manera lo registro contablemente. Entonces, a continuación, les muestro el asiento, es decir, cómo queda la registración de esta operación. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué cantidad de cuentas? Hay un montón de partidos ahí que tengo que poner, no sé si voy a saber hacerlo, por ahí se me complica. La idea es que ustedes sean ordenados. Si ustedes son ordenados, van a ver que es muy sencillo. Fíjense lo siguiente. Nosotros vamos a tener fundamentalmente tres tipos de cuentas. Vamos a tener una, que es esta que se llama inversión BPP emisora, que va a recoger la participación que ustedes tienen, ¿sí?,
en el patrimonio neto, sin considerar los mayores valores que están acá. Y les voy a marcar el otro, que es este mayor costo de cancelación. Las otras partidas son las que van a reflejar los mayores valores, ¿sí? O mayor costo de cancelación en este caso. Y va a haber una tercera partida, si es que existe una diferencia entre el costo y la participación sobre el activo neto identificable, que se llama inversión BPP valor llave, ¿sí? Ese valor llave puede ser positivo o negativo. Esas son las tres cuentas, ¿sí? Todas estas las agrupo y las trato como si fuesen una sola, porque en definitiva conceptualmente están reflejando lo mismo, ¿no? Que hay una diferencia entre las mediciones. Entonces, si ustedes entienden eso, les va a resultar más fácil estructurar mentalmente cómo deben confeccionar este asiento. Ahora vemos los valores de dónde salen. Y por otra parte, lo que van a tener que ustedes acá acreditado, en principio, lo va a ser. Y la forma de cancelación de esa participación. Todos los activos de los que se desprendieron o las obligaciones que asumieron para incorporar esta participación. Entonces, vamos a ver de dónde salen cada uno de estos valores. Les voy a mostrar, ¿sí? Vamos a regresar para que ustedes vean todos los valores de los que disponíamos. Nosotros sabíamos que pagamos 50.000 pesos, que el valor de libros del inmueble que entregamos era 60.000, pero su valor corriente es de 76.800. ¿sí? Y sabemos que el saldo, los 10.000 pesos restantes, los tenemos que pagar en el futuro a 60 días y por lo tanto asumimos una obligación. Ustedes saben que el patrimonio neto, ¿sí? A valores de libro era 215.000 pesos. Y que este patrimonio neto incluye un activo que era no identificable y que ese hay que eliminarlo, ¿sí? Ese lo restamos. El resto quedan formando parte de este patrimonio neto, pero nosotros lo que hicimos es ajustar su medición. Nosotros no lo dejamos a 12.000, ¿sí? 12.000 es el valor que se usó para llegar hasta 215.000 producto de la diferencia entre activos y pasivos. Bueno, nosotros lo que vamos a tomar son estos 215.000 y le vamos a restar los activos no identificables, que son estos 20.000. Sobre ese valor le aplicamos el porcentaje de participación. Fíjense lo que pusimos acá. 215.000, que es el total del, acá debiera decir total del patrimonio neto, ¿sí? Según emisora, menos los gastos de organización de 20.000. Si nosotros a esta diferencia, que nos da 195.000, le aplicamos el porcentaje de participación, obtenemos 117.000 pesos. Eso es lo que nosotros imputamos a inversión BPP, emisora, sociedad anónima, ¿sí? Ese es el valor que nosotros asignamos a la tenencia. Pero no debemos olvidar que nosotros cuando calculamos el porcentaje de participación no lo hicimos sobre los activos netos identificables medidos conforme lo hizo la emisora, sino que lo hicimos a valores corrientes y al costo de cancelación. Por lo tanto, a estos 117.000 pesos falta sumarle, ¿qué cosa? El porcentaje que corresponda sobre el mayor valor detectado en cada una de las partidas, ¿sí? Por eso, a estos 117.000 le tengo que sumar el mayor valor, o la participación sobre el mayor valor de los bienes de cambio, ¿sí? Recuerdan que eran 20.000 la diferencia detectada, pero eso era por el 100%. Nosotros tenemos el 60%, entonces tomamos el 60% sobre esos 20.000 y lo registramos como inversión BPP, emisora, mayor valor bienes de cambio, ¿sí? Lo mismo hacemos con los bienes de uso, que teníamos un mayor valor, una diferencia en las mediciones de, vamos a llamarlo así, para decirlo de forma más correcta, una diferencia en las mediciones de 10.000.
y un mayor valor, ¿sí?, que nos apropiamos de 60%. Es 60% de 10.000, 6.000. Lo mismo ocurre con las patentes, ¿sí?, con los activos intangibles. Tenemos que tomar el 60% de eso. Ahora bien, fíjense que si nosotros sumamos estas 4 partidas, y me estoy olvidando de una, teníamos una diferencia en el pasivo. También tenemos que tomar, casi lo paso por alto, y eso es un error, la diferencia, el mayor costo de cancelación de estas deudas, el 60% tomamos, ¿sí? Ahí lo multiplicamos por 0,6. Esto podría haber estado vinculado con este 60% que aparece en la celda es de 215, ¿sí? Entonces, si nosotros, voy a hacer acá una cuenta, sumamos esto, más este mayor valor, más este mayor valor, más este otro mayor valor, y le restamos este mayor costo de cancelación, llegamos a 136.800. ¿Qué son esos 136.800? Nada más ni nada menos que la participación sobre los activos netos identificables medidos a sus valores corrientes. Es decir, el porcentaje de participación sobre nuestro patrimonio neto computable. Lo que ocurre es que, fíjense, esto es lo que tenemos acá, lo que habíamos calculado antes. Participación sobre los activos netos identificables. Lo que ocurre es que para registrarlo contablemente usamos varias cuentas, ¿sí? Ahora, si hubiésemos detectado una diferencia entre el costo de adquisición y este porcentaje y esta participación sobre activos netos identificables, esa diferencia sería nuestro valor llave. Vamos a agregar un supuesto, ¿sí? Vamos a cambiar, mejor dicho, un supuesto. Vamos a suponer que el costo de adquisición no fue 136.800, sino que comprador y vendedor, ¿sí?, el inversor acordó pagarle un importe superior. En lugar de 136.800, acordó pagarle, y lo voy a poner acá, 150.000 pesos. La participación sobre los activos netos identificables sigue siendo la misma porque ahí no cambiamos ningún supuesto, se trata de los mismos activos y pasivos, ¿sí? Y las mediciones son exactamente las mismas. Ahora bien, se paga más de lo que vale, ¿sí?, entre comillas, la participación en los activos netos identificables. Esa diferencia, lo que se paga, de más, son 13.200 pesos. Esos 13.200 pesos es lo que nosotros llamamos valor llave, en este caso positiva, ¿sí? Estoy pagando más porque se supone que existen, mejor dicho, superutilidades futuras. Esta inversión va a rendir por sobre la rentabilidad promedio para este tipo de inversiones, que son inversiones en este tipo de empresas, que están en un ramo determinado de la actividad económica. Entonces, tenemos 13.200 pesos que los registraríamos, si así fuera, en esta cuenta que dice Inversión BPP Sociedad Anónima Mayor Valor, 13.200. Y por supuesto que eso va a tener un correlato en que en el haber, ¿sí?, nosotros vamos a tener que esos 13.200 pagarlos de algún modo. Por ahí los pagamos en efectivo. Entonces, en lugar de decir 50.000 pesos en caja, va a decir 63.200 pesos en caja, ¿sí? Pero en este caso, lo que se pactó es pagar exactamente lo que vale la participación sobre los activos netos identificables a valores corrientes. Por eso no existe ninguna llave. En lo que tiene que ver con la forma de cancelar, ¿sí?, esta operación, entregamos 50.000 pesos en efectivo, entregamos un inmueble cuyo valor de libros, ¿sí?, acá fíjense que pusimos inmuebles neto de depreciación acumulada, porque lo que hubiese correspondido es poner, acreditar la cuenta de inmuebles y debitar la cuenta de depreciación acumulada de inmuebles, ¿sí?, para llegar a este neto de 60.000. ¿Sí? Que la idea es que el neto de esas dos partidas es 60.000. Pero quien toma este inmueble en parte de pago, ¿sí?,
lo toma en 76.800 pesos, ¿sí? Que es la suma de esos dos valores, que constituye su valor corriente, 76.800 pesos. Entonces, hasta acá, sumando eso, tenemos 126.800. ¿Qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando que la diferencia para llegar a los 136.800 la pagamos mediante la entrega de un documento. Bueno, ese documento fue por 10.000 pesos más intereses. El valor nominal de 10.000 pesos lo tenemos acá abajo, ¿sí? Ahí los marqué. Es 10.201. Y regularizando, tenemos los intereses negativos a devengar de 201 pesos. ¿Sí? El neto entre estos 10.200 y 201 verán que son los 10.000 pesos, que es la medición de esa obligación en el momento en el que se pactó esta operación de compra-venta de estas, compra de estas acciones. Entonces, de esta manera, nosotros registramos la incorporación al activo de una participación permanente que nos da control o control conjunto o influencia significativa. Y este es el primer paso. Cómo incorporar, cómo hacer la medición inicial y registrarlo contablemente. Luego, lo que viene es cómo tratamos, ¿sí?, esta inversión permanente a lo largo, ¿sí?, de la tenencia, hasta que, si es que se decide enajenar la participación, o tal vez no, tal vez se mantiene indefinidamente en el patrimonio. Entonces, fíjense que la incorporación se efectuó también al costo, porque lo que nosotros pagamos, estos 136.000, el costo, está reflejado en todas esas cuentas que ustedes están viendo ahora. El resto de las cuentas que están acreditadas y la que está debitada, tiene que ver con la forma de pago. ¿Cómo cancelamos estos 136.000? Lo vamos a sumar. El costo fueron 50.000 más el valor corriente del inmueble entregado, más la obligación asumida a su valor descontado. Su valor descontado, le tengo que restar los intereses no devengados, y fíjense que este es el costo de incorporación que está reflejado, ¿sí?, en todas estas partidas que ustedes tienen marcadas. Pero la incorporación, la medición inicial, la hicimos también al costo. Ahora el tratamiento es ver cómo se va a modificar la medición de esta inversión a medida que el patrimonio neto de la entidad emisora se vaya modificando, por diferentes razones. Una de las razones por las que va a cambiar ese patrimonio neto van a ser los resultados que obtenga producto del desarrollo de su actividad, ¿sí? Puede obtener una ganancia, una pérdida, y nosotros tenemos que ver cómo repercute esa ganancia o pérdida en la medición de la inversión. Puede decidir distribuir dividendos, ¿sí?, en efectivo o en acciones, eso ya lo vimos. Bueno, cómo repercuten estos cambios en el patrimonio neto de la emisora en la medición contable que hace la inversora de esta tenencia. También puede ocurrir que se decida realizar aumentos de capital o reducciones de capital, y bueno, todas esas situaciones van a ir impactando en el patrimonio neto, y vamos a tener que ver cómo la reflejamos en la inversión. También se pueden decidir capitalizar utilidades, bueno, ya dijimos capitalizar utilidades, constituir reservas, y bueno, vemos cómo esa reserva impacta en el patrimonio neto de la emisora y cómo repercute ese cambio, que en este caso es cualitativo, en la inversión, si es que repercute de alguna manera. Todo eso es el tratamiento de la inversión durante su tenencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Lo importante ahora es que ustedes vean de qué manera nosotros hicimos la determinación de la medición inicial y cómo lo registramos. ¿Tienen alguna duda de esto? La primera vez que lo ven les puede resultar un poco complicado e intrincado en cuanto a la cantidad de elementos que ustedes deben considerar y el procedimiento, es decir, en qué momento tienen que fijarse en ciertas cuestiones, y puede que todo esto sea complejo en esta instancia, pero a medida que ustedes vayan ejercitando y practicando con todos los ejercicios que nosotros les damos y los parciales de años anteriores, van a ver que
no es tan complicado como parece la primera vez que se ve. Exactamente, acá dice Martín que tienen que ser ordenados y prolijos, por supuesto. Sí, ustedes tienen que entender el procedimiento y llevar a cabo todos sus pasos en el orden en el que corresponde. Bueno, este es el ejercicio más extenso y más complicado que teníamos para el día de hoy, así que no se asusten que los próximos ejercicios que vamos a ver hoy no son tan complicados como este. Nos falta el último, ¿sí? El último ejercicio tiene que ver con un tema que lo vamos a abordar hoy de forma muy elemental. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo de este tema en realidad lo van a ver con los ejercicios que van a ver mañana. Los ejercicios 29 a 31 son los que les van a permitir a ustedes tener un panorama completo de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Tienen, antes de pasar al otro tema, ¿tienen alguna duda de este ejercicio que vimos? Este ejercicio lo que tiene de bueno es que les plantea una situación bastante completa desde el punto de vista de cómo determinar el costo de incorporación, que se pueden presentar diferentes variantes, y además de cómo registrarlo. Lo único que no tiene acá es la determinación de la llave, positiva o negativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin dudas dicen, bueno, continuamos entonces. Veamos el enunciado del ejercicio número 28. Les dice que Inversora adquirió 6.000 acciones ordinarias de la empresa emisora, que también tiene en circulación 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. Estamos en la misma situación que en los ejercicios previos. Tenemos el 60% de los votos posibles, por lo tanto tenemos control, y además tenemos el 60% de la participación. En este caso la operación se pactó en 350.000 pesos. Y dice que se abonó la totalidad del contado. Entonces acá lo que hicimos en este ejercicio es simplificar lo que tiene que ver con la determinación del costo, ¿sí? El costo son 350, que es lo que se comprometió a pagar la inversora, y paga todo en efectivo. Después nos da otro dato, nos dice el patrimonio neto computable de la emisora, ¿sí? A dicha fecha era de 500.000 pesos. Entonces, este otro dato lo que les está diciendo es, todos los cálculos que ustedes hicieron en el ejercicio 27, que era determinar el patrimonio neto computable o los activos netos identificables a valores corrientes, ya este ejercicio se los da hecho. Ya se restaron los activos no identificables, se detectaron si había diferencias en los activos y pasivos, ¿sí? Entre el valor de libros que mostraba emisora en sus estados contables y los valores corrientes, eso ya está todo considerado. Les dice también el enunciado que esto que yo les estaba mencionando recién, que los activos se encontraban medido a su valor corriente, no existían activos no identificables ni diferencia en la medición de los pasivos. Eso es para simplificarlo. ¿Por qué? Porque lo importante en este caso es determinar si existe o no un valor llave. ¿Por comparación entre qué? Entre lo que se abonó y la participación adquirida sobre los activos netos identificables a sus valores corrientes, o medidos a sus valores corrientes para ser más preciso. Fíjense que el costo de adquisición, acá lo anotamos 350, y que el valor de incorporación de las acciones, ¿sí? Cuando hablamos de este valor de incorporación estamos hablando del porcentaje de participación sobre los activos netos identificables. Vamos a hacer la cuenta, acá no está hecha, pero esto resultaría, lo voy a anotar, mis activos netos identificables, o lo que es mi patrimonio neto computable, es de 500.000 pesos. Es de 500.000 pesos, ya está calculado, no había diferencias en las mediciones de activos y pasivos, y tampoco existían activos no identificables que debieran ser depurados. Vamos acá a cambiar el formato para que vean que en realidad estamos hablando de 500.000 pesos. Nosotros tenemos, ¿qué porcentaje de participación? El 60%, tenemos 6.000 de las 10.000 acciones. Fíjense que no estoy hablando de votos. El análisis de
la existencia o no de control conjunto de influencia significativa, le hicimos, y nos dio que tenemos más de la mitad de los votos, tenemos más del 50% de los votos. Y eso hace que exista control y que debamos aplicar RT21. Entonces, yo esto lo voy a multiplicar por 0.6. 0.6, que es el 60% de participación. Esto me da 300.000. ¿Sí? Entonces, este es el porcentaje de participación sobre los activos netos identificables a, voy a poner acá, a valores corrientes, es decir, medidos a sus valores corrientes, que me da 300.000. Entonces, esto es lo que estoy comparando acá. ¿Cuánto tuve que poner? 350.000 pesos para llevarme este paquete de 6.000 acciones. ¿Sí? Ahora, si yo calculo el porcentaje de participación que compré, que es el 60%, sobre los activos netos identificables a valores corrientes, me da 300.000. ¿Sí? Entonces acá sí tengo una diferencia. Esta diferencia que pagué de más, ¿sí? Estoy diciendo de más sobre qué, sobre esta participación. Eso es lo que llamo mayor valor. Perdón, valor llave, perdón, discúlpenme. Esto es el valor llave, lo que le vengo diciendo hace rato. Esa diferencia es el valor llave, y la voy a imputar a esta cuenta que se llama inversión BPP, emisora sociedad anónima, valor llave. De esta forma, fíjense que la suma me da el costo de adquisición, que en este caso pagué en efectivo. Lo que viene ahora, en los ejercicios 29, 30 y 31, son variantes de esta situación, en la que este valor llave en este caso es positivo, pero puede ser negativo. ¿Sí? Y si es negativo, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que trabajar? Bueno, todos esos casos son los que van a ver mañana con Sebastián, ¿sí? Todas esas situaciones, esas alternativas. ¿Les queda alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Bien, bueno, no quiero seguir avanzando porque lo que sigue tiene que ver con lo que va a ver Sebastián, y además porque fueron seguramente muchos conceptos y muchos procedimientos sobre todo, que ustedes tienen que ir ejercitando e incorporando de a poco. Así que si ustedes no tienen ninguna otra pregunta sobre esto, podemos, en el rato que queda, contestar alguna pregunta sobre algún otro tema que a ustedes les interese, si quieren aprovechar esto. Y si no, bueno, nosotros lo que haríamos es reencontrarnos el miércoles, ¿sí? El miércoles, no, mañana es miércoles, el jueves, ¿sí? Retomaríamos con los ejercicios 32 a 41. ¿Sí? Así que, díganme ustedes, ¿sí? Si tienen algo que quieran ver, o si nos despedimos hasta el día jueves. Bien, ¿por qué restamos los gastos de organización? Los gastos de organización, ustedes recuerdan que insistimos en que ustedes lo que tienen que hacer es determinar los activos netos identificables. Cuando decimos activos netos es activos menos pasivos, por eso es neto, activo neto de pasivos. Y solo nos quedamos con aquellos que sean identificables. Todos aquellos que no cumplan ese requisito, lo que hacemos es eliminarlos, o sea, no los consideramos. O, si ustedes quieren de otra manera, los consideramos con valor cero, desde nuestro punto de vista. Tenemos que hacer esa depuración no solo para los activos intangibles, sino para el resto de los activos, ¿sí? Que cumplan con esa condición. Por eso lo restamos. A diferencia de los que son identificables como las patentes, que en ese caso, nosotros lo que sí hicimos es ver si existía o no alguna diferencia en la medición. Y esa diferencia sí la consideramos después como un mayor valor. Pero en el caso de los intangibles no identificables, a todos los que reúnen esa característica, los debemos restar. ¿Los restamos por qué? Porque los eliminamos, ¿sí? Si ustedes quieren ponerle valor 0, es lo mismo, ¿sí? Ese es el objetivo.